Hola, esta es su clase número 17 de cálculo integral. En esta clase veremos cómo calcular el área entre dos curvas. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos de intersección de estas dos curvas. Igualando ambas ecuaciones obtenemos una ecuación en términos de x nada más. Entonces sería raíz cúbica de x igual a x. Voy a quitar la raíz cúbica utilizando una potencia de x, que sería x a la 1/3. Y esto sería igual a x. Continuando tenemos que x a la 1/3 menos x es igual a 0. Entonces factorizando x a la 1/3 obtenemos que tenemos dos factores, x a la 1/3 y 1 menos x a la 2/3. Y esto lo igualamos a 0. Entonces tenemos dos posibilidades, que sería x a la 1/3 es igual a 0, o bien uno menos x a la 2/3 es igual a 0. De la primera ecuación obtenemos que x tiene que ser igual a 0. De la segunda ecuación obtenemos dos soluciones. Que x sea igual a 1 o que x sea igual a menos 1. Entonces estas son las coordenadas en x donde se intersectan las curvas. Entonces serían en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es graficar nuestras funciones. Entonces vamos a trazar la recta. Y ahora vamos a dibujar la gráfica de la función y igual a raíz cúbica de x. Entonces recordamos que la función inversa de raíz cúbica de x sería la función y igual a x al cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es reflejar la función y igual a x al cubo respecto a la recta y igual a x para encontrar la gráfica de la raíz cúbica de x. Entonces el área de la región que nos piden calcular sería esta. Entonces a esta región le voy a llamar S. Ahora sabemos que el área de la región S la podemos calcular con la siguiente fórmula, que sería, en este caso sería la integral de menos 1 a 1 del valor absoluto de f de x menos g de x, donde f de x podemos considerar a la primera función y g de x podríamos considerar a la función raíz cúbica de x, d de x. Vemos que la región tiene una simetría. Vemos que el área de la región del lado izquierdo del eje Y es lo mismo que el área de la región que se encuentra del lado derecho del eje Y. Entonces esta integral la podemos sustituir solamente por calcular. Vamos a poner dos veces la integral de 0 a 1
del área comprendido entre estas dos curvas, que en este caso sería el valor absoluto de f de x menos g de x, d de x. Esta parte es por simetría. Respecto al origen. Luego, para calcular el valor absoluto, tenemos que ver quién está por encima y quién está por debajo. Entonces aquí lo voy a poner que en el intervalo 0,1 g de x está por encima de f de x. Entonces voy a poner aquí que raíz cúbica de x, que sería f de x, está por encima de g de x, que sería x. Entonces, continuando con la integral, esto sería 2 veces la integral de 0 a 1. Y como f de x está por encima de g de x, entonces esto sería nada más quitando el valor absoluto de f de x menos g de x, d de x. Y entonces ahora sí sustituimos nuestras funciones, que serían 2 por la integral de 0 a 1, y f de x sería raíz cúbica de x menos x d de x. Y ahora calculamos la integral. Voy a continuar aquí. Entonces esto sería 2 veces. Entonces esto ya es una integral inmediata, que sería, vamos a escribir la raíz cúbica de x como una potencia de x, que sería x a la 1/3 menos x. Entonces esto sería x a la 1/3 más 1, que sería 4/3 sobre 4/3 menos x al cuadrado sobre 2. Y la tengo que evaluar de 0 a 1. Entonces esto me queda 2 veces. Y hago la evaluación primero en 1. Entonces esto me quedaría 1 a la 4/3 sobre 4/3 menos 1/2. Y luego tengo que hacer la evaluación en 0. Pero la evaluación en 0 es 0. Entonces esto me quedaría solamente así. Y esto me queda entonces que es 2. Aquí me quedaría 3/4 menos 1/2. Y esto nos quedaría entonces 2. A 3/4 le quito 1/2, esto me quedaría 1/4. Y haciendo la multiplicación me quedaría 1/2. Y entonces le voy a poner que son unidades cuadradas. Entonces mi respuesta sería esta. Ahora nos piden calcular el área comprendida por las siguientes curvas. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo de nuestras curvas. Entonces voy a poner mi eje coordenado. Entonces en este caso observamos que en x igual a 0 hasta x igual a pi medios, las funciones coseno y seno de x son positivas. Entonces voy a dibujar aquí pi medios. Y acá entonces sería 1. Este sería mi eje y.
y este sería mi eje X. Entonces vamos a dibujar las gráficas de la función y igual a coseno de X, que esta sería de la siguiente forma. Ahora la gráfica de y igual a seno de X. Entonces vemos que la función seno de X pasa por el origen y cuando X es igual a pi medios es igual a 1. Entonces la gráfica quedaría algo así. Y también hay que observar que observamos que coseno de X menos pi medios es igual a seno de X. Esto quiere decir que la gráfica de seno de X es la gráfica de coseno, pero trasladada hacia la derecha pi medios unidades. Vamos a hallar los puntos de intersección, que correspondería a este punto. Entonces, puntos de intersección. Entonces lo que tendríamos que hacer es y igual a coseno de X y y igual a seno de X. Y estamos pidiendo también que X esté en el intervalo de 0 a pi medios. Entonces lo que obtenemos aquí es que igualando las dos ecuaciones obtenemos una ecuación en X nada más, que sería coseno de X igual a seno de X. Entonces vamos a dividir entre coseno de X y obtenemos que tangente de X es igual a 1. Luego, sacando arco tangente o tangente inversa de ambos lados, obtenemos lo siguiente, que esto sería X y tangente inversa de 1 sería pi cuartos. Entonces, este sería la coordenada en X del punto de intersección. Entonces, esto sería pi cuartos. Ahora, el área que nos piden calcular, entonces sería el área de esta región. Entonces, a esta región le voy a llamar S. Y entonces el área de esa región la podemos calcular de 0 a pi medios de la función, la voy a llamar f de x a coseno de x y g de x igual a seno de x. Entonces sería el valor absoluto de f de x menos g de x d de x. Ahora observamos que la región tiene una simetría respecto a la recta x igual a pi cuartos. Entonces, por esta simetría podemos calcular el área de la región como 2 veces el área de la región que se encuentra del lado izquierdo de la recta igual a x igual a pi cuartos. Entonces esto sería de 0 a pi cuartos del valor absoluto de f de x menos
g de x, d de x. Entonces voy a indicar aquí que esto fue por simetría respecto a la recta x igual a pi cuartos. Entonces, continuando con el cálculo de la integral, esto sería igual a 2 veces la integral de 0 a pi medios. Y aquí observamos que en el intervalo de 0 a pi medios, vemos que f de x, que es coseno de x, está por encima de la función g de x. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces en este intervalo, f de x, que es coseno de x, está por encima de g de x, que es seno de x. Entonces aquí tendría que poner, calculando el valor absoluto, solamente sería f de x menos g de x, d de x. Entonces, sustituyendo ya ahora mis funciones, lo que obtendría es que esto es 2 veces la integral de 0 a pi medios de coseno de x menos seno de x, d de x. Continuando con la integral, esto sería 2 veces. Y estas son integrales inmediatas, entonces una primitiva de coseno de x sería seno de x. Y una primitiva de seno de x sería menos coseno de x. Y esto lo tengo que evaluar de 0 a pi medios. Entonces esto sería 2 veces. Y aquí ya voy a poner seno de x más coseno de x. Aquí es desde 0 a pi cuartos. Acá también. Ya que hicimos la simetría respecto a la recta x igual a pi cuartos. Aquí sería pi cuartos también. Y acá también. Y aquí tengo que evaluar de 0 a pi cuartos también. Entonces ahora sí está todo bien. Entonces esto sería integral de 0 a pi cuartos. Y esto es igual a 2 veces seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos menos el seno de 0 menos el coseno de 0. Pero sabemos nosotros que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Y seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos son lo mismo, que sería raíz de 2 entre 2. Entonces vamos a ponerlo acá. Esto sería 2 veces raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 menos 0 menos 1. Entonces esto sería 2 veces y aquí me quedaría raíz de 2 menos 1.
Y esto sería 2 raíz de 2 menos 2. Y voy a poner unidades cuadradas ya que es una área. Entonces, esta sería mi respuesta. En el siguiente ejercicio nos piden que consideremos la siguiente región acotada por las curvas que nos dan. Entonces vamos a hacer un dibujo de nuestra región. Entonces vamos a dibujar primero las rectas. Por ejemplo, y igual a 2. Y igual a 2 y y igual a menos 2. Entonces estas rectas serían las siguientes. Ahora tendría que dibujar la recta y igual a 2x menos 1. Entonces lo voy a poner en azul. Entonces sería y igual a 2x menos 1. Y esto va entre paréntesis. Entonces obtenemos que es 2x menos 2. Entonces vemos que la recta corta al eje y en menos 2. Es decir, pasa por este punto. Vamos a hallar el punto de intersección de la recta y igual a 2. Punto de intersección de y igual a 2 y de la recta y igual a 2x menos 2. Entonces esto lo podemos hacer igualando. Entonces tendríamos que 2 es igual a 2x menos 2. Y entonces tendríamos que que 4 es igual a 2x. Y entonces x sería igual a 2. Entonces en x igual a 2 y y igual a 2 es el punto de intersección de la recta horizontal y igual a 2 y la recta que tiene ecuación y igual a 2x menos 2. Entonces tendría que pasar por ese punto. Entonces vamos a dibujar la recta. Ahora lo que nos falta es dibujar ahora la ecuación. La voy a poner en verde. Poner aquí y al cuadrado, que sería menos x menos 2. Pero observamos que esta es una parábola. Y podemos expresarla de la siguiente forma. Esto sería menos x más 2. Entonces, esta parábola tiene como vértice el punto menos 2,0 es el vértice de la parábola y cuadrada igual a menos x y esto entre paréntesis x más 2. Entonces este punto es el vértice de la parábola y vemos que abre hacia la izquierda por este signo menos que tiene. Entonces vamos a hallar el punto de intersección con las rectas y igual a 2 y y igual a menos 2. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces vamos a poner puntos de intersección. Entonces lo que vamos a hacer primero es y igual a 2. Y aquí mi parábola tiene ecuación y cuadrada igual a menos x más 2. Entonces sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2 tenemos que 4 es igual a menos x más 2. Entonces obtenemos que aquí es menos 4 es igual a x más 2. Entonces x sería menos 6. Y vamos a dibujar y vamos a encontrar ahora el punto de intersección de y
igual a menos 2, y cuadrada igual a menos x más 2. Pero observamos que va a ser lo mismo, es decir, x igual a menos 6. Entonces vamos a dibujar sus puntos de intersección. Entonces tendría que aquí poner las coordenadas menos 5 y menos 6. Entonces los puntos de intersección de la recta y igual a 2 sería este punto, y para la recta y igual a menos 2 también tendría que ser este punto. Y entonces vamos a dibujar nuestra parábola. Entonces sería algo así. Y entonces la región que nos están pidiendo sería esta región. Entonces queremos calcular el área de la región en amarillo. A esa área le vamos a llamar S. Pero el área de esa región la podemos dividir en 4 regiones. Le vamos a llamar el área de esta región, que sería S1, más el área de la región que está debajo, que le va a llamar S2. Y el área que está entre menos 2, entre la recta y igual a menos 2 y la recta x igual a 0, que esto le vamos a llamar S3. Y la región comprendida entre entre el eje Y, la recta horizontal y igual a 2 y la recta en azul. Entonces esto voy a llamar S4. Esto sería el inciso A respecto a X. Entonces, el área de la región en amarillo, que le llamamos S, sería S1 más S2 más S3 más S4. Ahora vemos por simetría. Vemos por simetría que la S1 es igual a S2. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Y voy a indicar que por simetría S1 es igual a S2. Entonces aquí sería 2 veces S1 más S3 más S4. Entonces vamos a calcular ahora sí el área de cada una de estas regiones. Entonces, para la región S1 vemos que y igual a 2 está por encima de la parábola. Entonces aquí tendría que poner la integral. Sería 2 veces la integral. Y mis límites de integración serían de menos 6 a menos 2. De menos 6 a menos 2. Y como la recta y igual a 2 está por encima de la parábola, va a poner 2 menos. Y la parte de la parábola sería la raíz cuadrada de menos x menos 2 d de x. Ahora continuando con ese 3, vemos que esto es la integral de menos 2 a 0 de lo que está por encima. La función que está por encima sería 2
y igual a 2 y lo que está por debajo sería la ecuación y igual a menos 2. Entonces esto sería 2 menos 2 t de x. Ahora tengo que calcular la región, el área S4. Y vemos que la recta y igual a 2x menos 2 está por debajo de la recta y igual a 2. Entonces esto sería la integral de 0 a 2 de 2 menos 2x menos 2 d de x. Entonces voy a checar si está bien mis límites de integración. Y entonces ahora vamos a calcular las integrales. Entonces esto sería 2. Aquí podemos separar la integral. Aquí sería de menos 6 a 2 d de x menos 2 veces la integral de raíz de menos x menos 2 de menos 6 a menos 2 d de x. Aquí me quedaría la integral de menos 2 a 0 de 4 d de x más la integral de 0 a 2. Aquí me quedaría 4 menos 2x d de x. Puedo sacar la constante, entonces me quedaría 4 y aquí me quedaría evaluar la función x de menos 6 a 2, entonces sería 2 menos menos 6. Acá sería menos 2 y aquí puedo hacer una sustitución en esta integral. Entonces voy a hacerla aquí abajo, la integral de menos 6 a menos 2 de raíz de menos x menos 2 d de x. Entonces voy a hacer la siguiente sustitución. Voy a hacer u igual a menos x menos 2. Entonces, la diferencial de u sería menos t de x. Entonces aquí me quedaría raíz de u por la diferencial de x, que sería menos la diferencial de u. Ahora, mis límites de integración los voy a poner aquí. Si x es igual a menos 6, eso implica que u es igual a, aquí me quedaría 6 menos 2 y esto me quedaría 4. Entonces aquí tendría que poner 4. Si x es igual a menos 2, entonces lo que obtengo que u es igual a 2 menos 2. Esto sería igual a 0. Entonces aquí tiene que ser 0. Y puedo invertir mis límites de integración. Entonces esto me queda de 0 a 4 raíz de u de u. Pero este es u a la 3 medios por 2 tercios. Y esto es de 0 a 4. Entonces esto me quedaría 2 tercios. Y tengo que evaluar en 4, pero en 4 me quedaría 2 al cubo. Y luego evaluarlo en 0, pero en 0 es 0. Entonces esto me quedaría 8 por 2 me quedaría 16 tercios. Entonces aquí tendría que poner 16 tercios. Aquí me quedaría 4 y tengo que evaluar la función de 0 menos menos 2. Más
aquí me quedaría 4x menos x cuadrada entre 2 por 2, me quedaría x cuadrada de 0 a 2. Entonces voy a continuar aquí abajo. Aquí me quedaría 4 por 8, que sería 32, menos 32 tercios. Aquí me quedaría más 8. Aquí me quedaría 4 por 2 menos 4. Aquí este paréntesis me quedaría 4. Entonces sería 32 más 8 serían 40, más 4 serían 44. Menos 32 tercios. Y esto nos da... Aquí hay un error. Aquí es la integral. La primera integral es de menos 6 a menos 2. Entonces aquí me quedaría menos 2. Y entonces aquí me quedaría... Sería aquí, me quedaría menos 2 más 6, me quedaría 4. Entonces sería aquí 16. Entonces aquí me quedaría... Sería 16 más 8. Serían 24, entonces sería 28. Convirtiendo 28 a treceavos, esto me quedaría 84. Treceavos menos 32 treceavos. Y esto me quedaría 52 treceavos. Y aquí tendría que poner unidades cuadradas. Todo esto que hicimos fue respecto a x. Entonces el inciso B es respecto. Entonces vamos a considerar el área de nuestra región, que es S. La podemos ver ahora como la integral. Si cambiamos los papeles de x y y, podemos considerar las siguientes funciones, que dependen ahora de la variable y. Entonces vamos a considerar x igual a... Entonces voy a poner esto que es respecto a y. Podemos despejar nuestra ecuación de nuestra parábola a x. Entonces vamos a tener que esto sería y cuadrada menos y cuadrada. Voy a ponerle menos y cuadrada menos 2. Y la recta de nuestra ecuación, despejando x, obtendríamos que esto es y más 2 sobre 2. Entonces, esto es respecto a y. Entonces, nuestra primera función que depende de y sería menos y cuadrada menos 2. La segunda ecuación, la segunda función que depende de y sería g de y igual a y más 2 sobre 2. Y entonces el área que nos piden calcular sería la diferencia, el valor absoluto de estas dos funciones. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí abajo lo voy a poner. Y si se fijan, si volteamos nuestros ejes x y y,
vemos que solamente tenemos que integrar y de menos 2 a 2. Entonces aquí sería de menos 2 a 2 y todo esto es respecto de y. Entonces aquí sería f de y menos g de y. Entonces voy a copiar esto que puse aquí. Entonces esta es la parábola. Y esa es la recta. Entonces vemos la figura que en este caso la recta está por encima de la parábola. Entonces vamos a poner esto aquí. La parábola la recta está por encima de la parábola. Entonces podemos quitar este valor absoluto poniendo primero la recta, que sería y más 2 sobre 2 menos la parábola, que sería, entonces voy a poner aquí, con este menos me quedaría nada más y cuadrada más 2. Y tengo que integrar de menos 2 a 2 de dy. Entonces aquí nos quedaría, entonces, voy a sacar un medio. Y aquí me quedaría y al cuadrado sobre 2 más 2y. Acá me quedaría más y al cubo sobre 3 más 2y. Y todo esto lo tengo que evaluar de menos 2 a 2. Entonces voy a evaluarlo primero en 2. Entonces esto me quedaría un medio. Acá me quedaría 4 entre 2, que sería 2, más 4, más 8 tercios, más 4. Y luego tengo que evaluarlo. Tengo que restarle luego la evaluación en menos 2. ¿Qué me quedaría? Lo voy a poner en corchetes. Me quedaría un medio. Acá me quedaría igual 2. Acá me quedaría menos 4. Acá me quedaría menos 8 tercios. Menos 4. Entonces vamos a realizar las operaciones. Aquí me quedaría un medio. Aquí me quedaría 6 más 8 tercios más 4 menos, aquí me quedaría menos 2. Entonces me quedaría menos 1 menos 8 tercios menos 4. Esto me quedaría 3 más 8 tercios más 4 más 1 más 8 tercios más 4. Entonces aquí me quedaría 3 más 4 más 1 serían 8 más 4 serían 12. Más 16 tercios. Ahora si convierto los 12 en tercios me quedarían 36 tercios más 16 tercios. Pero esto es igual a
52 tercios. Y tendría unidades cuadradas. Y esta también sería mi respuesta respecto al eje Y. Que si la comparamos, nos dio lo mismo. Entonces, en algunas ocasiones, podemos calcular el área de una región más fácilmente si consideramos las curvas como funciones de la variable y. Ya que en este caso, cuando consideramos las curvas como funciones respecto al eje X, vimos que tuvimos que dividir nuestra región en 4 regiones. Y tuvimos que calcular 4 integrales. 3 en este caso, ya que había una simetría. Pero es más fácil si veíamos las curvas como funciones respecto a la variable y.